Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 12. Y lo vamos a leer todos puestos en pie. Los vamos a leer al unísono. Este es un texto que debemos conocer, debemos memorizar. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Todos puestos en pie y vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Entonces, estamos todos en pie, muy bien. Hechos capítulo 4, versículo 12, y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Aleluya. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Tomen sus asientos, queridos hermanos. El domingo pasado hablamos de solo Escritura. Y como este concepto liberador trae esperanza, fe, consuelo y alegría al menesteroso. Vimos también cómo las Escrituras tienen claridad allí donde anidan las tinieblas. Las Escrituras traen claridad. Y cada uno de nosotros, si somos creyentes genuinos, podemos dar testimonio de la certeza que encontramos en las Escrituras y que hizo que toda una vida de dudas e incertidumbres se desvaneciera. ¿Verdad? ¿No te pasó así? Ahora entiendo. Ahora veo. Y a veces decimos, ¿cómo no me di cuenta antes? La palabra de Dios obrando en nuestros corazones trae luz. Oímos también de Lutero y su encuentro con Romanos 1:17. De Agustín y su encuentro con Romanos 14, versículos 13 y 14. De Cowper y su encuentro con Romanos 3:25. Y Spurgeon con Isaías 45:22. Todos estos hombres tuvieron un encuentro con un texto de las Escrituras, texto que le abrió la mente y trajo vida a sus vidas vacías. Hay quienes insisten que solo Escritura no es suficiente. Apelan a la tradición como que tiene el mismo valor que tienen las Escrituras. Y en los hechos, porque eso dicen en la teoría, en los hechos ponen a la tradición por sobre las Escrituras. Otra manera de menoscabar esta doctrina es aceptando que solo algunos hombres la pueden entender y que solo ellos pueden explicarla. Esto también se ve en el mundo evangélico. No, bueno, yo no entiendo. El pastor le entiende, así que él me gusta tanto cuando él le explica. Pero no me pidan que yo lea la Biblia porque yo no entiendo. Es peligroso eso. Hermanos, no hay nada más peligroso que esto. Que dejar en las manos de otro una responsabilidad que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Y es nuestro deber pedir claridad y pedir luz. Y tal vez el hecho de que no entendamos se debe a pecado oculto en nuestras vidas. Entonces debemos arreglar eso primero. Pero debemos, al abrir las Escrituras, debemos abrirla con la oración. Señor,
Abre mis ojos. Abre mis ojos. Para que yo vea las maravillas de tu ley. Dios no necesita intermediarios para revelarnos su voluntad, con la única excepción del Espíritu Santo. Él es el único vicario de Cristo en la tierra. El Señor dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está aquí en Juan 14, los versículos 16 y 26. Tampoco necesitamos otras revelaciones, sean frescas o añejas, ni sueños, ni visiones. Sabemos por la palabra de Dios que Él así habló en otras épocas a los hombres, mas ahora nos habla por el Hijo. Y este nos habla por su palabra, la que haremos bien en atender como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y aquí le sonaron dos textos a ustedes. Uno de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y el otro es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Por otro lado, las sectas pseudocristianas, para validar sus torcidos razonamientos ajenos a las Escrituras, recurren a estas cosas y por ello no es casualidad que los mormones necesiten a un Smith. Los testigos a Russell y Rutherford, los adventistas a Elena White y los romanistas al Papa de turno. Ellos necesitan a estas personas para explicar las Escrituras. No son ellos los únicos, porque proliferan los atrevidos y desvergonzados, pero cada uno de ellos no podría existir si solo se remitieran a las Escrituras. Cada uno de ellos necesita sus propios escritos, sus añadiduras al Evangelio sencillo. Todos y cada uno de ellos son portavoces de un falso evangelio, un evangelio distorsionado, un evangelio pervertido, sobre el cual pesa el anatema divino, tanto sobre el contenido como sobre quienes lo proclaman. Así dice Gálatas 1:9. Las sagradas escrituras son la única fuente fidedigna y fiable de las reglas inmutables de Dios para la vida. Aquí encontramos los principios absolutos de Dios en cuanto a la ética y a la moral, a la verdad. Y hay bendición en obedecerlos, en vivirlos y en enseñarlos. Dice nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, artículo 1, número 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a los cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Es claro? Sigue diciendo en el número 7, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino que los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es muy importante la confesión de fe a este respecto. Es importante que no la dejemos por ahí archivada, sino que ojalá todos los días
Leamos un poquito de ella. Ahí hay muchas cosas que se van a aclarar en nuestra mente. Alguien podría argumentar que no tiene los estudios de Lutero, que no tiene la profundidad de Agustín, la preparación de Cowper o la erudición de Spurgeon, y por lo tanto es difícil que pueda llegar a tener un encuentro con las Escrituras a la manera de ellos. Pero fíjate una cosa, el principio de su vida de fe fue el encuentro con las Escrituras, no fue la culminación de una vida de estudios. Ellos al principio tuvieron este encuentro con las Escrituras y luego desarrollaron toda una vida de estudio y de profundidad de las Escrituras. Y hermano, para que no te queden dudas, te comparto el mensaje que me envió una joven madre de 3 pequeñitos hace un tiempo. Ella no se congrega con nosotros porque vive en otra ciudad. Dice así, me lo envía por WhatsApp, dice: estoy haciendo una torta con lágrimas porque este texto no deja de sonar. ¿Cuál es el texto? Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Y son tantas otras palabras que no paran. Cristo me reconcilió con Dios. Ahora puedo entender que Él es mi Padre. Me pone ella, no le puedo explicar cómo se resuelve en mí esta verdad, como si el pecho se me retorciera por dentro, que Dios es mi Padre. Ahora puedo entender que ya que soy de Cristo, no puedo seguir viviendo para mí. Si Él me compró, Él me compró. Siempre he estado en un sube y baja de emociones y no sé si eso continúe, pero lo que sí sé es que luego de escuchar la predicación, solo escritura, mi oración ha sido: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y hoy mi Señor me ha concedido ver, creo, hasta ahora, la más grande maravilla de su palabra, que Dios no me inculpa de pecado porque su Hijo, mi Salvador, lo llevó y que puedo decir: Padre. Un texto. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Tienes este testimonio en ti mismo? Querido mío, no dudes. Ve a las Escrituras y ten tu encuentro con Cristo y solo con Él. Ora con el salmista. Ora con el salmista. Deja de porfiar en tu mente. Ora con el salmista. Abre mis ojos. Y cuando tus ojos sean abiertos, descubrirás en sus páginas a Jesucristo. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los reformadores, al ir a las Escrituras y solo a ellas, redescubrieron para la Iglesia de Cristo la centralidad de Jesucristo en el Evangelio. Cristo y su cruz habían sido desplazados por la imaginería religiosa del sacramentalismo romano. Ellos, los romanistas, decían que la salvación era solo por Cristo, pero las tradiciones extrabíblicas y sus interpretaciones antojadizas de la palabra de Dios oscurecían y deformaban la doctrina de solo Cristo. Cuando decimos solo Cristo, indicamos que su obra perfecta, inimitable e inigualable, su vida,
su muerte, resurrección e intercesión sellan la salvación de quienes acuden a Él. Ya lo dice el texto, dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Salvación perpetua, segura. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A lo que Pablo añade en 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué más necesitamos para ser redimidos? Nada nos falta, pues todo provee. Cantamos con el himno, ¿verdad? Es una verdad. Nada falta. Todo Él lo provee, lo ha provisto. ¿Quién se entregó por nuestras transgresiones? ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Quién resucitó para nuestra justificación? Cristo. Y solo Él. Romanos 5:10 también nos asombra. Allí el apóstol dice, porque, miren esto, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. ¡Qué bendición, hermanos! Todo esto realizado solo por Cristo. Él no necesita ayudantes ni mediadores. La primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué lugar tienen entonces los santos muertos o vivos, las vírgenes y sus múltiples apariciones reales o ficticias, las ceremonias mágicas de la misa realizadas por sacerdotes que ignoran o pasan por alto las escrituras y el poder de Dios? No tiene lugar alguno nada de esto en y con el Evangelio de Jesucristo. Quienes confían en estas cosas para la salvación de sus almas y para agradar a Dios, están despreciando, ignorando las Escrituras y también están despreciando a Cristo. La bendita Madre del Señor exclamó, y lo registra Lucas 1, 46 y 47. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce a mi Señor como su Señor y se regocija en mi Salvador, que es su Salvador. Busca cualquier Biblia aprobada por el romanismo. En todas dice lo mismo. María reconoce la necesidad de un Salvador, lo mismo que necesitas tú o necesito yo. En consecuencia, ella no puede salvar a nadie. Si ella necesita un Salvador, ella no puede salvar a nadie. Ella no puede redimir a nadie. Ella necesita, igual que tú, ser salvada y redimida. ¿Pero quieres escucharla? Ella no habla por interpósitas personas, ni tiene misterios que revelar, porque ella creyó en el mismo Dios que se ha revelado en las Escrituras. Pero aún puedes oírla y puedes obedecerla. Sí, a María. Ella te dice en Juan 2:5, haced todo lo que Él os dijere. ¿A quién señaló? A Cristo. Haced todo lo que Él os dijere. ¿Y qué te dice el Hijo de Dios? Mateo 11:28, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué dices a esto? ¿Tardarás en venir a Él? No, no lo hagas.
Deja tus pensamientos, tus emociones, tus tradiciones y ven a Cristo. El apóstol Pedro también testifica, no de María ni de los santos, sino de Jesucristo. Él es quien dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vuelvo a repetir lo que dice claramente el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para la época medieval, la iglesia romana había acaparado un poder sin precedente, pero era un poder terrenal, diabólico, pues tenía cautivas las almas de los hombres que estaban sumidos en la ignorancia y la superstición. Roma pretendía, y aún pretende, que sus sacerdotes tienen el poder mágico para cambiar los elementos del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así, cada misa es un sacrificio incruento por los pecados, y el sacrificio de Cristo, según ellos, se repite en cada misa por el poder de los sacerdotes oficiantes. La ambición no conoce límites. Y así no solo ofician misas por los vivos, sino también por los muertos. Así, ellos se arrogaban y se arrogan poder más allá de la muerte. ¿Cómo es esto posible o explicable? Tiene que haber una explicación. Ciertamente la hay. Ellos tienen una explicación que suena convincente al oído del crédulo y del ignorante. Los sacerdotes romanistas son sacerdotes mediadores de la salvación porque, dicen, han recibido el mismo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Qué cosa? ¿Y cuál escritura acredita eso? La verdad es que no hay escritura alguna que valide esta pretensión fantasiosa del sacerdocio. Estas solo son invenciones de mentes afiebradas y codiciosas de ganancias deshonestas. Así engañaban y engañan a quienes están en oscuridad. Ante estas pretensiones se alzaron los reformadores con las escrituras para protestar que el sacerdocio romano en nada aportaba para la salvación, que Jesucristo es el único y eterno sacerdote y que su sacerdocio es intransferible. Así lo dice Hebreos 7, 22 al 25, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los romanistas no están solos en esta pretensión. Los mormones también argumentan lo mismo, a unos y otros, y a cuantos quieran tomar para sí o pretendan tomar para sí lo que Dios ha reservado solo para Jesucristo, los instamos a arrepentirse y a leer reflexivamente Hebreos 7:24. Curiosamente, hermanos, la versión romanista de Bover Cantera, esta es una versión en español de 1947, dice allí, mas él, a causa de subsistir perpetuamente, posee el sacerdocio intransferible. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Tiene el sacerdote el mismo sacerdocio que Cristo? La misma escritura que ellos usan los contradice. No, es un sacerdocio intransferible. También la Biblia de Jerusalén, esta es del año 67. Esta es una Biblia católica, dice ahí, pero este posee un sacerdocio exclusivo
porque permanece para la eternidad. Si es algo exclusivo, luego no es compartido. Y con una nota al pie, aquí en la Biblia de Jerusalén, una nota al pie sobre exclusivo, dice, en el sentido de inmutable e intransferible, que no se transmite de unos a otros. Otro desvío a la verdad de solo Cristo era que Roma también habla de gracia en la salvación, pero es una gracia que se deposita en el ser humano para ser salvo. Así se señalaba que se era salvo por gracia, pero esa gracia había que buscarla. Siendo así, la salvación entonces no es algo hecho aparte y fuera de nosotros, sino que cooperamos al buscar diligentemente la gracia y así la obra es hecha en y dentro de nosotros. Es una justificación antropocéntrica. Y cuidado, porque hay muchos evangélicos que le dicen a alguien que no es creyente que busque, que se acerque a la gracia de Dios. Eso no es bíblico. Aquel que no conoce al Señor, lo primero que debe hacer que es arrepentirse. No disfracemos las cosas. Arrepentirse. Eso es lo primero, hermanos. Esta es una justificación antropocéntrica, donde el hombre es el centro y Cristo es olvidado. ¿Quieres gracia para salvarte? Entonces no dejes de ir a misa, de confesarte, de hacer penitencia, de hacer ayuno, de hacer procesiones y de hacer sacrificios. Pero en la versión evangélica, no dejes de ir a la iglesia. Lee la Biblia. ¿Cómo la va a leer? Puede ser. Pero lo que se necesita para ser salvo es creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados. Podría leer toda la Biblia de tapa a tapa y seguir siendo un incrédulo, un impío. Podría venir todos los días a la iglesia. Podría orar todos los días. Pero si no se arrepintió de sus pecados, sigue siendo un impío tratando de agradar a Dios. ¿Podrá? No. Porque la carne no puede agradar a Dios. Peregrinar, otras cosas, peregrinar hasta la Virgen tal y cual o hasta el santo aquel. ¿Cuándo tiene seguridad que con ese sacrificio o con esos sacrificios alcanza? Nunca. No solo porque nunca sabes cuánta gracia necesitas, ni cuánta gracia supuestamente recibes por esos sacrificios, sino porque si cometes un pecado mortal, adiós a toda la gracia acumulada. Y a comenzar de nuevo. La iglesia te ayuda. ¿Te ayuda? No. Te subyuga. La iglesia te esclaviza con todo su sistema sacramental. Así lo entendieron los reformadores y denunciaron el engaño. Pero no se limitaron solo a denunciar, sino que juntamente con ello comenzaron a anunciar el verdadero evangelio de gracia y la doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo. Solo Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justos no en nosotros, sino en Cristo. No por la obra en nosotros, sino por la obra de Cristo. No por algo hecho dentro de nosotros, sino por lo que Dios hizo fuera de nosotros. Por Cristo y solo por Él. Solo por Cristo. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos, nosotros los que hemos creído en Él, somos declarados justos.
Es la justicia de Cristo la que se nos imputa. Solo Cristo realizó nuestra salvación. Él es el autor y consumador de la fe. Y estando ya justificados con Dios, tenemos y gozamos de paz, puesto que Él, el Cristo, es el príncipe de paz. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Roma, al mezclar y confundir la justificación con la santificación, lo que hace en la práctica es subyugar la conciencia y esclavizar a las almas a un sistema sacramental impío, ya que le da una falsa seguridad al hombre con sus obras, ritos, procesiones y penitencias, negando así los méritos todos suficientes del bendito Salvador, del único Salvador. Pero triste es admitirlo. En igual camino están quienes no tienen a Cristo, un Salvador todo suficiente. Allí apuntan doctrinas tan diversas como alejadas de la cruz de Cristo. Por un lado, un legalismo asfixiante que hace del comportamiento la piedra de toque de la salvación. Por otro lado, lo que desde hace algunos años apareció como doctrina llamada gracia escandalosa, gracia que no es, o más bien, gracia que es una desgracia, ya que el espíritu que la domina no es el Espíritu Santo, ni sus proponentes están interesados en la santidad. Unos y otros se han olvidado de Cristo y su cruz. Buscan el bienestar, mas no la santidad. Anhelan la felicidad, pero desconocen la fidelidad. Sustituyen las lágrimas del remordimiento por el genuino arrepentimiento. Es una religión de sentimientos y de gratificación inmediata. Este es el espíritu de la época, ajena al espíritu de Cristo. Cristo ha sido olvidado y se han introducido mediadores. En el romanismo, el Padre es inalcanzable, distante, severo. También el Cristo romano, con la excepción cuando se lo presenta como un débil, sufriente y moribundo, o como una pequeña e inocente criatura. Dos maneras en las cuales presentan al Cristo, sobre todo en América Latina. O es un bebé indefenso, o es un agonizante incapaz de nada. O es un Cristo severo e inalcanzable, o un Cristo impotente para salvar. Entonces se les enseñó y animó a las masas a recurrir a María y a los santos, porque decían ellos, están más cerca de Dios y pueden interceder en favor de los hombres. Roma sigue enseñando lo mismo, pero algunos que se dicen evangélicos hoy están creyendo que necesitan la cobertura espiritual de tal o cual ministerio, de tal o cual ministro, profeta o pseudoapóstol. Dejaron de peregrinar a Lourdes o Lo Vázquez, a La Tirana o a Yumbel, pero en su lugar, como borregos al matadero, peregrinan al lugar donde están estos connotados teleevangelistas o apóstoles, que los hay por montones, dicho sea de paso. ¿Buscando qué? ¿Qué buscan estos perdidos peregrinos? ¿Acaso hay algo que necesiten que no esté en Cristo? Colosenses capítulo 2, versículo 8 a 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Sí, hermanos, es una verdad cuando cantamos, nada me falta, pues todo provees. Todo lo tenemos en Cristo y solo en Él. Cuando el Cristo agonizante exclama en la cruz del Calvario, consumado es,
No, él no está expresando un deseo, él expresaba un hecho. Nada falta, todo está consumado, no hay deuda por pagar. O como lo dice un viejo himno, el rescate está pagado. Ya eres libre, pecador. En vista de esta verdad, creer que cooperamos en la salvación es un engaño. Y creer que nuestras enfermedades o sufrimientos son redentores es una blasfema ilusión. Porque, como dicen los jóvenes, nosotros no salvamos a nadie. Cristo es el Salvador, el único Salvador. La salvación es del Señor. Y todo lo que necesitamos para comparecer ante nuestro Creador, lo encontramos en Cristo, cuya justicia nos es imputada. El pago de la deuda por nuestra vida de pecado y el pecado enraizado en nosotros fue cancelado en la cruz del Calvario. Dios no demanda que yo pague porque Cristo pagó el total de mi cuenta. Yo no debo nada. Solo me debo a Cristo que murió en mi lugar. Y, oh maravilla, Dios me ve perfecto porque me ve en Cristo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hemos de orar. A la luz de todos estos textos, oh Señor, abre mis ojos, que vea. El ciego Bartimeo, al oír que pasaba Jesús a lo lejos, él se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, cállate, no moleste al maestro. Y él más gritaba, Jesús, hasta que fue Jesús a él. Porque él oye, él atiende al humilde, él va al necesitado, lo mira, es un ciego a la vera del camino. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea. Sí, hermanos, a veces estamos ciegos porque las cataratas del pecado han oscurecido nuestra visión. Debemos ungir nuestros ojos con colirio para ver y ver la belleza de estos textos, cómo nos es desplegada la gracia de Dios, cómo es que una criatura tan vil y pecadora como yo, Él me haya mirado, Él haya puesto sus ojos en mí y Él me haya comprado, Él haya enviado a su Hijo a morir en mi lugar y me diga, tú eres mi hijo. Mío eres tú. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. ¿Han sido abiertos tus ojos? Hechos 4:12, otra vez. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escucha la voz de Dios hablando por el profeta Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Hermano, ¿esto no debiera ponernos a saltar de alegría cada uno de nosotros? ¿Acaso no hay rebelión en nosotros mismos? Sin embargo, nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo,
porque Él así lo quiere, porque Él nos ama de tal manera que Él borra nuestras rebeliones. Bendito sea su nombre. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y es más, y no me acordaré más de tus pecados. ¡Qué bendición, hermanos! Si cuando nosotros recibimos una ofensa pequeñita, no solo la guardamos, sino que la agrandamos, la conservamos, la ponemos en un marco y la colocamos en el centro de nuestro hogar para no olvidarnos y todos los días nos recordamos de esa estúpida ofensa. Pero Él borra nuestras rebeliones y no recuerda nunca más nuestros pecados. Oh Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Este es el Dios que asombra a Miqueas y le hace exclamar. Aquí tenemos un hombre al cual Dios abrió sus ojos y él dice en Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mira este Dios, se deleita en misericordia. Él se deleita en tener misericordia de nosotros, pobres y necesitados pecadores. Se deleita en misericordia y Él dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es el Dios que describe Isaías en el capítulo 50, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el Dios que obra arrepentimiento y contrición en el corazón de la criatura y el que hace dirigir la mirada al único Salvador. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es el Dios que identifica a Juan el Bautista en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, es quien dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el bendito y único fundamento sobre el cual podemos sobreedificar. Primera los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el único Dios, único Redentor, único Salvador, único camino al Padre y único fundamento. Jesucristo es su nombre. Así que, querido amigo y hermano, no temas las maldiciones de Trento. Teme más bien despreciar o ignorar el Evangelio de Jesucristo. Teme más bien creer y enseñar otro Evangelio. Teme más bien poner tu confianza en el hombre para tu salvación eterna. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
No confíes en el hombre, pon tu confianza en Dios. Él es digno de confianza y mira con cuánto amor y aprecia y gracia nos atrae. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Dónde? ¿Dónde se ha manifestado la gracia de Dios? ¿En quién se ha manifestado la gracia de Dios? En Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Te identifica esto? Esto eras tú, esto era yo. Esto era yo en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mira qué contraste. Antes éramos rebeldes, pero Él nos salvó y ahora herederos de la vida eterna. ¿Quién ha hecho posible eso? Cristo, solo Él. Unámonos entonces al grito de la reforma y proclamemos por doquier, solo Cristo, solo Cristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Oremos.